Este es el día que ellos, Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos. Les saludo con ósculo santo, como dice la palabra, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre glorioso del Mesías prometido, Cristo Jesús. Le doy cordial bienvenida a todos los hermanos que podrán conectarse a esta hora del día para continuar nuestros cursos de teología, porque eso es, en realidad, todos los cursos tienen que ver con la teología bíblica, y hoy pues lo prometido es una deuda, dice, ¿verdad? Hoy vamos a comenzar una gloriosa aventura espiritual con este nuevo curso de Cristología, que tenemos, ahí dice 40 clases, pero seguramente serán mucho más, porque a veces una clase se convierte en dos, porque a veces uno no sabe cómo el Señor va a fluir cuando uno habla, y a veces hay cosas que vienen, el Señor trae a la mente de uno por su espíritu. Entonces tenemos que compartirla, a recibirla en ese momento. Yo quiero dar las gracias a todos ustedes que son parte de este curso. También a los hermanos que se conectan a través de la página de nuestra hermana Rosy Moreno, de hermenéutica y teología, que ella preside en esa página, el cual les recomiendo que si no se han hecho miembros ahí está, Teología y Hermenéutica Bíblica, usted pueda también ser parte de ello. Yo le doy la bienvenida, hermano Luis Rey. Esta será una gloriosa aventura. Y esta clase, la primera, es de mucha importancia, porque voy a decir estas cosas que los estudiantes tienen que estar al tanto de esto. Y entonces, si comienzan mañana en la 2 y no escuchan lo que yo digo hoy, luego se van a hacer muchas preguntas. Así es que yo espero que los que no puedan escuchar en esta hora del día puedan entonces en otro momento poder hacerlo. ¿Okay? Lo primero es lo primero. Vamos a pedir al Señor. Yo tengo con temor y temblor en este tema, porque vamos a hablar de la esencia misma de Dios a través de su Hijo. Y le digo con temor y temblor, de una manera reverente, para poder tratar de comunicar lo que en parte conocemos en realidad. Y según el Señor nos muestra, según el Señor nos enseña, así nosotros procedemos. Y todo tiene que ver con el Señor. El Señor es el dueño de su palabra. Que usted ve aquí es la oveja más necesitada. El hermano Juan, tengo gran necesidad de Dios y espero que el Señor, pues, todo depende de la apertura de nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias en esta hora del día y queremos bendecir, santificar tu glorioso nombre. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. El pan de hoy, tu palabra, el pan, el maná de hoy, dánoslo hoy, el maná de hoy, dánoslo hoy. Perdona nuestras iniquidades, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, Señor.
Padre, este camino en este curso de Cristología, hablar de tu Hijo, no lo tomo de una manera ligera. Lo tomo, Padre, con un temor reverente, sabiendo que son tantas las cosas que no entiendo y ni conozco. Pero a la misma vez no podemos callar de aquello que hemos sido testigos y que hemos recibido de parte tuya. Hemos sido llamados a proclamar a Cristo. Y por eso, Señor, también con osadía espiritual, convicción espiritual, emprendemos esta bella jornada de este curso de Cristología. Danos tu gracia, tu sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Señor sea exaltado. Déjeme darle una introducción y explicarle algunas cosas para que tengamos entendimiento. Si alguno quiere tomar alguna nota y quiere tomar un screenshot para poder tenerlo en una libreta, usted lo puede hacer. Déjame explicarle el trayecto de lo que vamos a hacer. En este curso de Cristología veremos 3 aspectos de Cristo. La primera parte, no sé si se ve todo bien ahí, sí, creo que se ve. La primera parte, la naturaleza de Cristo. 7 o más lecciones. Esa es la primera parte. La segunda parte, la vida de Cristo. 21 lecciones o más. Todo depende, como dije, todo depende de tiempo, etcétera, cómo el Señor fluya, cómo el Señor va dirigiendo el proceso de la clase. La tercera parte del estudio de Cristología va a ser el ministerio de Cristo. Eso va a tener 12 lecciones o más. Esos son aproximadamente. En total, son más de 40 lecciones. Más de 40 lecciones. Hace muchos años, yo estudié este libro. Este libro es de una serie de cursos de teología sistemática. Ustedes lo pueden ver ahí. Este libro, yo tengo un hábito, y es que cuando yo leo un libro, yo pongo la fecha atrás cuando yo leí este libro. Y ahora les voy a mostrar. Este libro yo lo leí, lo estudié. Octubre del año 1981. La primera vez. Aquí está. ¿Usted lo ve ahí? Aquí, ahí está la fecha. Usted lo puede ver ahí. No sé si lo puede ver ahí. La segunda vez fue en julio del 84, 3 años después. Y la tercera vez fue en septiembre del año 1990. Okay. Yo estudié con una serie que son 10 tomos, que se llama Curso de Formación Teológica. Yo no estoy promoviendo el libro. Yo solamente lo que quiero decir es lo siguiente, que en muchos libros de teología, cuando se habla de cristología, se enfocan en el Cristo hombre, el Cristo humano, o sea, Cristo como hombre. Cristo como hombre. Por ejemplo, en esta semana, que entre comillas la llaman Semana Santa, ¿de qué se va a hablar? Yo dudo que muchos predicadores
en sus sermones de las 7 palabras que usualmente hacen, toquen su divinidad. Algo está mal. Cuando el enfoque de una presentación solamente se presenta la humanidad de Cristo. Cristo fue Dios antes de ser humano. Cristo siempre ha sido Dios. La encarnación vino después, con un propósito redentivo de redimirnos. Entonces, a veces a los creyentes se le hace difícil entender que nosotros no nos podemos solamente hacer enramada y estacionarnos, parquearnos, mal español, y solamente contemplar a Cristo en sus aspectos naturales, a Cristo como hombre. Claro. Nosotros acabamos de estudiar los evangelios y estudiamos Mateo, Marcos y Lucas, donde vimos el aspecto de la obra de Cristo, su ministerio terrenal, ¿se acuerdan? Y luego concluimos los evangelios con el evangelio de Juan, que no habla de genealogía, sino dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Eso fue antes de encarnarse. Entonces, ¿cuál es el énfasis? ¿Cuál debe ser nuestro enfoque al presentar a Cristo? Presentar solamente que Él murió, sufrió, fue maltratado. Eso es un aspecto de su obra expiatoria. Y eso hay que hablarlo, claro. Pero no nos quedemos ahí. No nos quedemos ahí. No nos quedemos ahí. El apóstol Pablo dice algo muy importante. Y si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué significa eso? Él dice: nosotros conocimos a Cristo según la carne. No nos podemos quedar solamente, lo vimos, su físico, su fisionomía, lo que él hizo. Nosotros, porque Él es Dios, Dios, el eterno. No nos podemos quedar estacionados. Y aún la iglesia de hoy, el cristianismo, retiene eso. Retiene en lo que predica, en lo que enseña. Lo retiene aún en lo que cantan. Cuando una iglesia canta: al Cristo de Galilea pasando va, déjalo que te toque. Eso es una herejía. Porque Él ya no es el Cristo de Galilea. Él no te va a tocar físicamente en ese aspecto. Él es Dios. Si Juan solamente lo vio y dice: caí como muerto, Él fue el que tocó a Juan. Entonces el entendimiento ciertamente tiene que ser renovado, nuestro entendimiento tiene que ser renovado por medio de la palabra. En este curso de Cristología estaremos viendo aquel que es desde el principio, aquel que es el creador de todas las cosas, aquel que no era carne, se hizo carne con el propósito de redimirnos, y luego Él retornó a su estado original como el verbo eterno de Dios. Nuestro enfoque en la cristología, nos vamos a concentrar. Tendremos que aludir naturalmente, porque no podemos separar esas dos naturalezas. Yo estoy muy consciente de eso. Eternalmente Él tiene ambas naturalezas. No fue un fantasma que subió al cielo. No fue un fantasma. Ayer lo dijimos. Fue el Cristo resucitado
con un cuerpo que se podía palpar, que él dijo en Lucas 21, si mal recuerdo, cuando se le aparecen los discípulos, dice, bueno, ustedes me pueden palpar que tengo huesos, pero en un estado glorificado, muy distinto. Espero que esta aclaración nos sirva de alguna manera. Entonces, en este curso, reiteramos, veremos los tres aspectos en todas las clases. La primera parte, la naturaleza de Cristo. La segunda parte, la vida de Cristo. Y la tercera parte, el ministerio de Cristo. Nos vamos a concentrar hoy de una manera introductoria. Estaremos viendo pues la primera clase, que es la naturaleza de Cristo. Entraremos en la naturaleza de Cristo. Y déjame, antes de entrar en ello, déjame yo presentarle, quizás si se puede ver, déjame ver si puedo mostrarlo. No sé, bueno, se ve muy, ahí, déjame ver si se lo puedo magnificar, lo más que yo pueda, ahí, ¿verdad? Ok. La naturaleza de Cristo. Estas primeras 7 lecciones, la unidad primera o la primera parte, la naturaleza de Cristo. Segundo, se continúa con la naturaleza de Cristo, su dignidad, su unigenitura. Se continúa con su naturaleza, Cordero León. Se continúa con su naturaleza, su vida, su nombre. Y esa de su nombre tiene 2 lecciones. Eso nos vamos a enfocar durante hoy, mañana y posiblemente al fin de la próxima semana. Entonces terminamos con ese ciclo. ¿Listos? Vamos entonces a comenzar. Quiero invitarle entonces que tenga su Biblia a mano. Yo le digo eso a ustedes constantemente. Si usted va a estudiar con su servidor, no esté ahí sin una Biblia a mano. Porque por eso es, querida familia, yo se lo digo a usted con todo respeto. Por eso es que hay tanta herejía. Los predicadores hablan, yo veo los predicadores, cuando yo veo un predicador que se pasa caminando para un lado y para otro sin una Biblia a mano, yo no lo veo. Yo digo, ¿y dónde está tu Biblia? Hablando y hablando, ¿dónde está la Biblia? ¿De qué tú hablas? Toma tu Biblia y explica. Es la Biblia. Yo quiero oír la palabra de Dios. Queremos oír palabra de Dios. Y la persona camina para acá, da la vuelta, da un chiste. Por favor, hermano. La vida es muy corta para no desperdiciarla escuchando tantas cosas de esa naturaleza. Entonces, por esta razón, el Señor ha puesto en nuestro corazón. Yo digo siempre, tenga su Biblia, con qué escribir, una libreta, anote. No entiende algo, déjeme hacer una salvedad. Esta primera clase va a tener cosas que van a sonar un poco abstractas. Abstracta significa como que uno no puede, estoy escuchando como que no puedo captar eso. Como que no lo puedo captar, no lo puedo entender. Yo se lo digo de antemano. Ahora, como el Espíritu Santo es la persona quien nos guía a toda verdad y a toda justicia, Él, por encima de lo que yo diga, Él es soberano y Él puede, en segundo, abrir los ojos del entendimiento y darnos revelación. Dios da revelación.
Dios da revelación cuando se expone su palabra. Él es el autor, Él es el dueño de su palabra. Su palabra es de Él, no es mía. Yo no tengo nada que decirle, solamente hago eco a lo que Él dice. Es su palabra lo importante. Y vuelvo a repetir, se voy a decir ciertas cosas que van a sonar un poquito abstractas, como que no capto. Y les voy a explicar por qué es así. Bien, vamos ahora a elaborar y vamos a ubicarnos a la carta de los Hebreos en el capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y mientras hacemos esto, mantengámonos en un espíritu de oración por dentro, como con esa comunión con el Señor. Y el Señor, pues, Él se encarga de ayudarnos. Esta primera parte tiene que ver con que Cristo es sustancia de Dios. Sustancia de Dios. Cuando nosotros usamos la palabra sustancia, todo lo que está en su entorno, porque usted lo puede ver con sus ojos físicos, es sustancia. La mesa, la silla, la cama, esto, todo lo que está en mi entorno es sustancia. Pero recuerde, Cristo también es sustancia, pero no de la misma manera que nosotros lo somos. Entonces aquí en Hebreos capítulo 11 dice: es, el verbo ser, es. Si se usa esa parte es algo que existe. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera. Tengo certeza, confianza, convicción por esa fe que viene de Dios. Viene de Dios. No hay tal cosa como fe en el hombre, a no ser que Él la imparta. Por ejemplo, para darle un ejemplo, la fe viene. ¿Es la fe algo que usted ve? No, dice que viene. Entonces, si viene, existe. La fe viene por el oír, y por el oír, por la palabra de Dios. Que eso es Romanos 10:17. Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe es algo que existe. La fe viene de Dios. La fe tiene una sustancia. Dice, porque por ella, el versículo 3, por la fe, por esa fe que es, por esa fe que es certeza, por esa fe que es convicción, sin ver absolutamente nada, por ella, por esa fe, por ella, entendemos, por ella entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y lo que no se veía era esa fe que está en Dios,
que solamente da la palabra y por esa fe, que es sustancia, se torna en una realidad que nosotros no conocíamos. Por ejemplo, la fe que usted tiene en el Señor, la fe, esa convicción que usted tiene, esa certeza, es el producto sobrenatural de lo que Dios hizo cuando usted creyó en el Señor y en su palabra. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué era lo que no se veía? No se veía la fe. No se veía al Dios inmortal, invisible, quien es quien tiene esa fe, esa sustancia para llamar las cosas que no son como si fuese. Dios solamente tiene que decir la palabra y en esa palabra, cuando Él habla y Él dice sea, no importa cuán complejo sea la complejidad, por ejemplo, de una criatura, la complejidad, por ejemplo, de un planeta, de una estrella, todo esto que implica eso, en esa mente, esa infinita e ilimitada sabiduría, Él dice su palabra y Él tiene ya en su mente, en su corazón, exactamente lo que... Y no hay error, no hay un error, no hay un mínimo centímetro de detalle de que se queda, ay, déjame arreglarlo porque no quedó bien. En perfección. Aquí en Hebreos capítulo 13, ¿se recuerda que le dije que era algo abstracto? Pero gradualmente, porque yo confío en el Espíritu Santo, yo confío que el Señor sea el que trate con uno con estas cosas. Dice aquí en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es. Usted se da cuenta, del momento que yo digo Jesucristo, ¿a dónde va su mente? Al Cristo hombre. ¿Se da cuenta de lo que estoy hablando? Digo, Jesucristo. En su mente hay una imagen, el Cristo de los evangelios, el encarnado, el bebé en el pesebre. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, si Él es eterno, no podemos nosotros limitarnos a lo que nosotros leemos en los evangelios o cantar el Cristo de Galilea pasando va. Es eterno, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice, y creo que es Malaquías 3 que dice, porque yo Jehová no cambio, ustedes no son consumidos, porque yo no soy como ustedes, ni razono como ustedes, es que no soy consumido. Ahora, de la misma manera que los planetas todos giran alrededor del Sol. El Sol, todos los planetas dan su ciclo. Nosotros los creyentes tenemos que orbitar, movernos
basado en Cristo, la fe de Dios. Cristo es la fe de Dios, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Él ejecutó su palabra, su verbo. Entiende la palabra verbo, en gramática es la acción. Verbo, Dios habló, la ejecución de lo que Dios hizo por medio de la fe. Cristo es la fe de Dios que ejecutó esas cosas, la trajo a la existencia. Las cosas, todo lo visible. Dice, sea visible, trono, principado, todo, absolutamente todo fue hecho por medio de Él y para Él. Ok, ahora vamos a ver esto. La órbita del creyente. Aquí viene ahora dos polos opuestos. Porque esto parece locura. Si usted le explica, déjame cambiar aquí para que estemos ahí. Si usted le explica esto a una persona que no conoce a Dios, dice, tú estás hablando tontería, tú no sabes lo que tú estás hablando. El mundo fue creado, qué sé yo, cuántos billones de años, que hubo una explosión cósmica. Y claro, ellos estaban ahí para verla, claro, ellos estaban ahí con fotografía, ellos estaban ahí para... locura, ¿verdad? Vamos aquí a 1 Corintios. En 1 Corintios capítulo 2, estamos hablando de la naturaleza de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, tiene tu Biblia, ¿verdad? Bien, bien. Capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice lo siguiente. Pablo dice en el contexto, versículo 12, que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Usted lo ve, versículo 12. Sino que el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué nos ha dado su espíritu? Propósito, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo que Dios nos ha concedido. Entonces hay algo que Dios nos ha concedido que los demás no le es concedido. ¿Qué nos ha concedido? La fe. La fe. Por la fe. Nosotros vivimos nuestra vida como creyentes por la fe. Nosotros no vemos absolutamente nada. Yo no tengo que ver un milagro, yo no tengo que ver un paralítico que se levante de la silla, yo no tengo que ver que un mudo hable, yo no tengo que ver un ángel. Ay, si el Señor se me revelara. O sea, que tiene que siempre están pasando que ven ángeles, que digo, wow, yo no sé cómo. Siempre están viendo cosas y viendo ángeles y todo. Este es misticismo. Yo no necesito ver absolutamente nada. Cristo reprendió severamente a uno de sus discípulos porque él quería ver y tocar. Le dice, no sea incrédulo, sino creyente. ¿Por qué le dijo así? Porque ya le había concedido la fe. Ya él estaba con él, era uno de los discípulos. ¿Me va a entender? Entonces, ¿por qué necesitaba la evidencia cuando dijo, hemos visto al Señor? Ok. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos. Ok, hablamos lo que Dios nos ha concedido. ¿De qué manera lo hablamos? No con palabras enseñadas por sabiduría humana. Él dice así porque le está escribiendo a la iglesia de Corinto, que estaba en Grecia. Entonces de ahí vino, creo que Platón, Sócrates, estos hombres filósofos, que todo era la sabiduría, todo era las artes, todo esto hasta el día de hoy. La oratoria, le daban mucho énfasis a la oratoria, al discurso y demás. Él dice, no es vía natural, vía intelecto, no. Hablamos sabiduría con la que enseña el Espíritu. Es decir, el Espíritu da palabra para que hablemos con sabiduría. El Espíritu de Dios
nos da palabra para hablar con sabiduría. ¿De qué manera? Acomodando aquello que es espiritual a lo espiritual. Ahora viene el gran contraste. Nosotros orbitamos con la fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios. Nos movemos, actuamos, vivimos, predicamos, enseñamos la fe del Hijo de Dios operando dentro de nosotros. Ahora, el resto de la humanidad orbitan alrededor de las tinieblas. Dice el versículo 14, pero el hombre natural. O sea que las versiones antiguas dice el hombre animal, así dice, versiones antiguas de la Biblia. El hombre animal que vive de sus instintos como un animal. Los animales viven por instintos. Un animal no piensa, razona, es por instinto. El hombre natural, oiga bien, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Está orbitando alrededor de una esfera completamente natural. Por eso que usted le explica, y por ejemplo, cuando alguien no hablaba el Evangelio anteriormente, nosotros de una vez lo aceptamos. No, nosotros comenzamos a argumentar, pusimos excusas, dije yo soy religioso, yo voy a la iglesia. Estamos en la esfera de lo natural. Dice, el hombre natural, el hombre animal, el hombre sin Cristo, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, no percibe, no discierne las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Oiga bien, son locura y aún más, no la puede entender. Es decir, que aunque haga un esfuerzo analítico, racional, lógico, lingüístico, histórico, no importa cómo trate de analizar las cosas que son del Espíritu de Dios, el hombre natural no tiene la facultad, no tiene el entendimiento, el discernimiento, porque carece del Espíritu de Dios. No tiene el Espíritu de Dios. Entonces él orbita alrededor de ese mundo de tinieblas y dice, no la puede entender, y luego te dice por qué. Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ok? Y luego te dice que el espiritual discierne todas las cosas. Ok, ahora bien. Vamos ahora ahí a 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. Estamos hablando de la naturaleza de Cristo. Y dice aquí, capítulo 14. Para que podamos entender cómo una persona que no tiene a Dios no entiende lo que está pasando. Por ejemplo, digamos que el ejemplo que el apóstol Pablo pone es aquí en 1 Corintios capítulo 14. Entonces dice que toda la iglesia, toda la congregación está reunida en un lugar, como hacemos nosotros. Nos reunimos en un templo, en un patio, en una casa. Eso no importa, el lugar, eso es secundario. Nos reunimos en el nombre del Señor. Toda la iglesia se reúne en un solo lugar y dice él, y todos están, él pone el ejemplo que están hablando en lengua, por ejemplo. Y entran dos grupos, indoctos, que no tienen suficiente conocimiento, e incrédulos. ¿Qué dicen los indoctos y los incrédulos? Ustedes están locos. Porque no tiene la facultad de entender las cosas espiritualmente. Querida familia, es importante que entendamos esa palabra indocto. Eso dice mucho, porque hay tanta incredulidad en la iglesia, porque hay muchos indoctos. ¿Qué significa una persona indocta?
que está en lo básico, en lo elemental, en el ABC, no ha crecido. Entonces usted comparte con una persona así y la persona siempre se le va a argumentar a usted porque la persona no ha crecido. Entonces puede argumentar con usted. Lo mejor no sería no argumentar, lo mejor sería ser humilde y decir, bueno, hermano, en verdad yo entiendo eso, usted me puede ayudar a entenderlo. Eso sería lo mejor. Y no comenzar a argumentar. Entonces ahí vemos eso. Ahora, aquí en Romanos capítulo 8, ¿cuál es la órbita del creyente? Nosotros giramos alrededor de Cristo Jesús de justicia, con la naturaleza de Dios, con la fe de Dios, con esa certeza, esa convicción, esa sustancia de Dios. Entonces dice aquí, en Romanos 8, del 5 al 8, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces aquí hay dos polos opuestos. Unos están orbitando alrededor de la carne y otros están orbitando alrededor del Espíritu, o guiados por el Espíritu, conducidos por el Espíritu, por la fe de Dios, por esa certeza, esa sustancia, esa convicción. Ve lo que no se ve, porque está orbitando en otra. La palabra dimensión no me gusta porque carezco a veces de la palabra correcta, pero usted me entiende. No está en esa esfera espiritual, por así decirlo, en esa atmósfera espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando dice la carne, no está hablando de esto, hermano. Cuidado, no se está refiriendo a esto. Está refiriéndose a esa naturaleza corrupta de Adán que hemos heredado. Y esa naturaleza corrupta de Adán que hemos heredado tiene que ser reemplazada por el hombre interior que es Cristo Jesús en nosotros. La nueva naturaleza, el nuevo nacimiento. La regeneración, diferentes términos, el nacer de nuevo, el ser cambiado, el ser transformado, la nueva vida. Eso es lo que significa. Entonces, dice, versículo 2, por lo cual, por cuanto los designios de la carne, esa naturaleza, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Aunque quieran, no pueden. Entonces, eso revela mucho. Que a veces hay falsas conversiones en nuestras congregaciones. Entonces nosotros no entendemos qué es lo que pasa con esa persona. Que esa persona no ha nacido de nuevo y está pretendiendo ser cristiano. Me gusta hablar sin rodeo porque lo he visto. Esto no fue ayer que comencé a ver esto, querido hermano. O sea, ¿qué es lo que pasa con este hermano? El hermano no se congrega, el hermano, es como un muerto que no siente ni padece. Entonces, todo pastor sabe que es así. Y los pastores no podemos nosotros echar a la gente para afuera. El pastor tiene que seguir predicando, enseñando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, enseñando, compartiendo. Y también los hermanos, ¿verdad? Porque Dios es el único que puede cambiar los corazones. Okay. En 1 Corintios, capítulo 1, estoy introduciendo el curso de Cristología, el nuevo curso. Y estoy hablando, voy a tocar 7 clases sobre la naturaleza de Cristo, siendo esta la introducción, la nota introductoria de todo ello. Si usted se conectó un poquito tarde, ve el video al terminar y vea lo que yo dije al principio, una salvedad de ciertas cosas que expliqué. Estas clases son transmitidas todos los días a las 11 de la mañana y a las 7 de la noche. A las 7 de la noche tenemos el curso de teología. Ahora bien, aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, ¿están conmigo? ¿Tienen tu Biblia? Muy bien. Versículo 18 dice lo siguiente. Porque la palabra de la cruz es locura
a los que se pierden. Qué tristeza eso, que da tristeza leer eso. La palabra de la cruz, el evangelio, el querigma, la proclamación, el bendito y glorioso evangelio de Cristo, de la cruz, de expiación, su muerte, su resurrección, su aparición por 40 días, con señales indubitables, diría Lucas, el Rey de Gloria, nuestro Rey. Eso es locura. No me hable. Festo le dijo a Pablo, las muchas letras, tú estás loco. Y le dijeron en un momento, este palabrero, ¿qué es lo que está hablando este palabrero? No era palabrero, era la fe de Dios, la sustancia inalterable, transmitiendo a Cristo el poder de Dios para la salvación. Y nosotros también somos llamados, querido hermano, a hacer lo mismo, aunque no escuche nadie, hacerlo, sin parar. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Okay. Ahora, pues si alguien no ha tomado nota, déjame presentarle esta primera parte de esta clase, el bosquejo, que usted lo pueda ver ahí, lo que hemos compartido. Usted lo ve ahí. Cristo, sustancia de Dios. Hebreos 11, versículo 1 al 3. ¿Qué es sustancia? ¿Qué es sustancia? Esencia inalterable. Yo no sé, por eso le dije que esto es abstracto, porque sustancia para nosotros es lo palpable, lo que puedo palpar, ver, oír, sentir, lo que está limitado porque vivimos en un mundo materialista, todo es material. O sea, no es que está malo, porque fuimos creados así, estamos en un mundo material, palpable. Entonces, cuando escuchamos la palabra sustancia, creemos que solamente se trata de sustancia, aquello que se ve, se palpa, se huele. Bueno, tenemos una noticia para nosotros, la palabra. Cristo es la sustancia inalterable. Él ya existía antes de todas las cosas. Esa sustancia, esa fe de Dios por el cual Él llevó a cabo la obra de la creación y la obra de la regeneración y redención. ¿Qué es sustancia? Esencia inalterable. Esencia inalterable. Por ejemplo, ahora mismo, yo soy sustancia, tengo un cuerpo físico. Esto es alterable. Uno muere y todo eso se desintegra y se vuelve nada, polvo. Esencia alterable. Pero lo que está dentro de mí, de este templo, es inalterable. La fe de Dios, el Espíritu de Dios, la obra de Dios, producida por aquel que es eterno, por aquel que es invisible e inmortal, que trajo a la vida, trajo la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por eso viviremos eternamente, porque fue una obra hecha por un Dios eterno. Es una obra poderosa y eficaz, que Él la lleva a cabo por la fe de Dios, la sustancia de Dios. Lo dejo ahí, ¿verdad? Y que Dios nos dé entendimiento en todo esto. Entonces, hemos visto esta parte. Voy a esto segundo. Lo segundo, aquí déjame volver a
Dejan poner eso ahí por si alguien se conecta y quiere ver eso, tomar nota y sepa hacia dónde nos dirigimos. Vamos aquí ahora a 2 Corintios capítulo 4. Toma tu Biblia, querido hermano, y busca 2 Corintios capítulo 4. Para que continuemos en esa fe. Dios bendiga al hermano Gerardo Molina. Dios le guarde, hermano. Bienvenido. Esta es la primera clase del curso de Cristología. Ahora, vamos aquí a 2 Corintios capítulo 4. En el versículo 18 dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los Corintios, él dice que estaban pasando por tribulación, etcétera. Entonces él dice, mira el contexto, 2 Corintios 4, 17, dice, porque esta leve tribulación, lo que estamos pasando, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, versículo 18, aquí está el punto que queremos hacer en esto. Dice lo siguiente, note cuidadosamente, está conmigo, véalo en la Biblia. No mirando. ¿Cómo miramos? Lo natural, lo palpable, lo que yo puedo ver. Yo no necesito fe para ver lo que estoy viendo. Porque yo vivo en un mundo material, natural. Pero a la misma vez, dentro de mí, estoy orbitando, moviéndome en un mundo espiritual tan real, yo diría más real que aquello que yo veo y palpo. Yo no sé si usted puede entender eso. Lo que yo veo es temporal. Lo que veo se destruye con el uso, dice. Todo va en un proceso de deterioro por causa del pecado, naturalmente. Pero lo que Dios ha hecho dentro de uno, de su iglesia, del creyente, se va renovando día a día. Entonces dice, no mirando. No miren, no mirando las cosas que se ven. Pablo, pero ¿cómo puede ser, Pablo? ¿Cómo que no vea la cosa que se ve? Si soy humano, si lo tengo delante de mi nariz, lo veo. No mirando. ¿Por qué? Porque Pablo habla de los ojos del entendimiento. ¿Lo han leído? Que el Señor abra los ojos. Entonces nosotros tenemos 2 pares de ojos. ¿Usted está entendiendo? O sea, con estos ojos físicos, miro, contemplo, dicto juicio, discierno, tengo una cosmovisión. Eso significa visión del mundo, mi entorno. Y si yo como hijo o hija de Dios interpreto todo en mi vida a través de eso, tengo un gran problema. Ese es el gran problema nuestro como creyentes, dicho sea de paso. Que vivimos en lo natural. O sea, somos creyentes y casi todo lo que hacemos, a mí parece, cojo por acá. El alma dice, yo siento, yo pienso, yo quiero, por ahí arranco. El espíritu dice, escrito está, escrito está, escrito está. 2 por los opuestos. Aquí vemos lo mismo, no mirando. No orbite alrededor de lo que tú ves. No mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Eso nos lleva a Hebreos 13, ¿no? Es pues la fe, la certeza de las cosas que no se ven, la convicción de lo que se espera. Fue esa fe que nos hizo ver a nosotros las cosas que anteriormente no veíamos. No veíamos nuestra pecaminosidad, no veíamos nuestra pobreza espiritual, no veíamos nuestra corrupción,
nuestra maldad, no veíamos nada de eso, nos justificábamos en realidad. Por la fe caímos postrados al Señor y vimos la gran necesidad. Esa fe, esa certeza, esa sustancia que viene de arriba fue lo que nos hizo tornar a Dios. Y aquí dice, no mire las cosas así, no continúe mirando eso así. Pues las cosas que se ven son temporales, ahí está el porqué. Las cosas que tú ves con estos ojos son temporales. Mas las cosas que no se ven, oiga esto, qué contraste, son eternas. Entonces, queremos lo eterno. Como hijos de Dios, como hijos e hijas de Dios, estamos destinados a lo eterno. Nos dirigimos al eterno. Vida eterna, comunión eterna. Salvación eterna, gozo eterna. Entonces, vivimos la vida aquí como si fuese algo teórico. Todo, el vocabulario de los creyentes, todo es un vocabulario humano, todo es todo lo natural. A veces uno habla con un creyente y digo, wow, Dios mío, pero ¿cuándo será que me va a hablar de algo espiritual? Todo lo natural, toda la conversación, el léxico, todo en su vida en un entorno completamente natural. Moisés tiene algo que decir, ¿no? Moisés tiene algo que decirnos y enseñarnos con relación a esto. Toma tu Biblia y busca conmigo Hebreos capítulo 11. Y usted sabe que el capítulo 11 de Hebreos es el capítulo del Hall de la Fama. Por la fe Abel, por la fe Enoc, Noé, Abraham, Sara, los profetas, por la fe, todo lo que ellos ejecutaron por la fe que el Señor le impartió a ellos. Fue por la fe, no fueron ellos, por la fe. ¿Okay? Y luego por esa fe se cristalizó o se llevó a cabo tal hazaña, tal victoria, tal cosa, por la fe, operando poderosamente como principio en la vida de ellos. Esa es la misma fe que opera en nosotros. No crea que es algo diferente, es la misma fe, porque la misma fe viene del Dios que se le impartió a ellos. Ahora, mire qué pasó con Moisés, en el caso de Moisés. Podríamos tomar mucho de ello, pero solamente quiero tomar aquí a Moisés en el capítulo 11, versículo 27. Mire esto. ¿Qué fue lo que motivó a Moisés? Después de estar 40 años viviendo como un hijo adoptado, un príncipe de Faraón, adoptado por la hija de Faraón, ¿recuerda? Conocía las letras de los faraones, un hombre sumamente intelectual, educado en ese lugar. ¿Qué le mueve a él a abandonar ese lugar de privilegio y salir errante por un desierto? Y ni sus propias ovejas estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Es decir, no tenía nada, no tenía recursos económicos. Sumamente pobre. ¿Qué le movió a Moisés a hacer todo eso? Aquí está la respuesta. ¿Está conmigo? Hebreos 11, 27, 26, 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Te ve el contraste? Una cosa y la otra. Estoy orbitando alrededor de lo material, lo palpable, lo que tiene apariencia, fama, prestigio, riquezas, honor, tesoro. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál mirada?
¿Usted cree que eso se refiere a estos ojos físicos de Moisés? De ninguna manera. Porque lo que está operando aquí en el capítulo completo de Hebreos es la fe, esa certeza, esa sustancia, esa convicción. Es la fe, el principio. ¿Cómo lo sabemos? No temiendo, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, que lo estaba persiguiendo porque había oído que él había matado a un egipcio, ¿recuerdan? Y dijo, aquí viene, porque se sostuvo como viendo al invisible. Oh, bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que nos sostiene? ¿Qué es lo que sostiene a uno en esta corta vida? Se sostuvo, se mantuvo como viendo. Él viviendo su vida en la fe, en la sustancia, en la realidad de cosas que no se podían ver, palpar, tocar, oler, olfatear, que no entran por nuestros 5 sentidos. Entonces, yo entiendo que si está hablando que él se sostuvo como viendo el invisible, y Hebreo dice que la fe es la certeza de las cosas que no se ven, y Dios no se ve, fue Dios, el Dios inmortal, el Dios invisible, aquel que él estaba mirando, lo estaba contemplando. Oh, tú eres más glorioso que Egipto. Oh, tú eres más poderoso que las riquezas de Egipto. Oh, tú eres más santo que todos los dioses falsos de Egipto. Se sostuvo como viendo a lo invisible. Y para terminar, déjame presentarte el bosquejo. Antes de eso, déjeme aquí. No se ve. Yo le busqué la palabra sustancia en la concordancia Strong para que usted usamos la concordancia Strong. Entonces la puede buscar. Usted tiene una. Es la palabra 6106. Y cuando dice definición de sustancia, hueso, cuerpo, uno mismo, vigor. Eso en hebreo. Ahora, en griego, confianza, gloriarnos, soporte, firmeza, garantía, soporte, concreto, esencia, etc. La palabra en griego es 5287, la concordancia Strong. Ahora bien, ahora, mire aquí, esto es lo que estoy compartiendo ahora. Lo espiritual o lo carnal. Orbitamos alrededor de aquello que es espiritual o aquello que es carnal. Entonces, para terminar esta introducción a cristología, 3 cosas fundamentales sobre la persona de Cristo. Déjame leerte 3 versículos. Acompáñame a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 9. Él está hablando con sus discípulos. Juan 14, 9, él dice lo siguiente. Cuando Felipe le dice al Señor, muéstranos al Padre, ya, nos basta, ya, muéstranos al Padre. Ahí Felipe estaba orbitando
en lo natural. Ahí Felipe estaba mirando las cosas que se ven. Señor, muéstranos al Padre, no basta. Jesús le dijo a Felipe, oído acá, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Es como decirlo de esta manera. Y el Padre le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoce, Felipe. El que me ha visto a mí, el que ha visto a mi hijo, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Esto está raro, Felipe? Tú estás viendo, tú estás desconcentrando en el Cristo de Galilea que pasando va. O si el Señor no hiciera entender lo que estamos diciendo. La iglesia se pasa enfrascada en solamente retener eso. Como que Cristo nos resucitó, como que no está desde el Padre, como que Él no es todopoderoso. Y aún lo que cantan y lo que dicen. Ellos quieren retener eso. Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y en Hebreo capítulo 1, de nuevo, Hebreo capítulo 1, versículo 3, el cual, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, la misma imagen de su sustancia. La sustancia del Padre es invisible, pero es sustancia. Él es la misma imagen de su sustancia y el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Luego entra a la parte de encarnación. Yo no sé si usted lo está viendo ahí. Esa primera parte del versículo está hablando de Cristo como Dios antes de la encarnación. Y luego que se encarna y termina la obra, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra del Padre. ¿Usted está entendiendo o no? Y Juan 3, este es el último versículo, Juan 3, 28. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 28. Juan el Bautista está hablando. Respondió Juan y dijo, 3:27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado. No puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros, esto es Cristo hablando de sus discípulos, vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo. Este es Juan el Bautista hablándole a los discípulos.
sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, Juan el Bautista, el que tiene la esposa, dice Juan el Bautista, aquel que tiene la esposa, de quién es la esposa, es el esposo. Mas el amigo del esposo, Juan el Bautista, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, que mi gozo está cumplido. Mire esto último acá. No mirando las cosas que se ven, sosteniendo, viendo lo invisible. Cristo es tres cosas. Cristo es tres cosas. La sustancia divina, esencia inalterable y la evidencia de la fe divina. Cristo es sustancia divina, esencia inalterable y evidencia de la fe divina. Que el Señor sea grandemente glorificado en esta hora. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Y gracias por el privilegio de compartir tu gloriosa palabra. Te pido, Padre, que tu palabra tenga cabida en nuestros corazones. Como dije al principio, sé que muchas cosas de lo que la exposición de hoy son cosas abstractas, porque vivimos en un mundo natural, razonamos, vemos, estamos muy familiarizados con lo palpable, y cuando ciertas cosas se explican, como que no asentamos, como que no lo identificamos. Pero Señor, ese es trabajo del Espíritu Santo, revelar tu palabra. Yo te encomiendo tu palabra a tus hijos, porque tú lo puedes hacer entender. Glorifícate en la vida de ellos. A ti sea la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querida familia, esta es la introducción a la primera clase de Cristología. Que el Señor sea muy, pero muy exaltado. Oremos. Cuando yo estudié esta palabra, yo recibí esta palabra que comparto hace más de 30 años. A veces yo lloraba, como Dios me impactaba con su palabra. Lloraba de gozo, porque veía cosas que nunca había visto. Y tomaba las notas, yo recuerdo, la ponía en la cama, y oraba, y las repasaba. Hermano, le digo, delante del Señor, no fui la misma persona a partir de ese tiempo. Esa religiosidad, eso de estar mirando las cosas naturales, de estar mirando el hombre, a Dios para siempre. Y el Señor continúa, porque no crea que ha terminado. Él continúa calando. Según usted abre el corazón al Señor, usted no entendió algo, no se preocupe. Ore por revelación. Padre, eso que le dijo el hermano, yo no lo puedo entender. Dios se lo revela. Quizás todavía usted no está preparado para entenderlo. Me doy a entender. Y luego en otra clase, usted dice, sea la luz. Aleluya. Lo dice, wow. Ahora lo veo. ¿Sabe quién lo hizo? Yo no hice nada. En eso yo no tengo nada que ver. El Espíritu de Dios. Que le ama a usted como hija. Y Él ve
su corazón y la sed que usted tiene de Él. Él le va a revelar secretos, tesoros. Como el Señor me dijo a mí una vez, tesoros viejos y nuevos. Y yo no entendía. Y era, te voy a mostrar el Antiguo Testamento como nunca y el Nuevo Testamento como nunca. Y Él continúa. Que Dios sea glorificado. A Él le damos la gloria, la alabanza. Dios le bendiga, hermano. Esta noche, a las 7, si el Señor lo permite, con el curso de teología. Hermano, ¿qué va a hacer ahora con el curso? Lo va a compartir por todas partes. Los que no tienen el curso que terminamos de los llamamientos de Dios que terminamos ayer, la hermana Marisa tiene un website y usted lo puede tener todos. Son 10 clases. Bájalo todo, distribúyalo, compártalo, que siga corriendo la palabra de Dios y que sea muy exaltado. Hasta muy pronto. Un abrazo a todos.